es muy poderoso celebrar la resurrección de Jesucristo, porque realmente es la celebración más importante del año. Un 11 de abril y nosotros decimos que se celebra ¿qué? La batalla de Rivas, ¿verdad? Y uno dice, uy, qué linda aquella batalla, hoy sí la ganamos, fuimos tan cracks, ¿verdad? Y ya, eso no pasa por nosotros. Cuando nosotros decimos 15 de septiembre, somos país libre, independiente, no estoy muy segura, pero bueno, lo celebramos. ¿Y eso qué implica para nosotros? Pero la resurrección tiene que implicar un cambio en nuestras vidas. Tiene que hacer un clic diferente cuando nosotros hablamos de esto. El sábado antes del domingo de Ramos estuvimos de paseo. Andábamos por la Prusia, precioso por cierto, no se pierdan los próximos paseos, la pasamos realmente muy bonito. Todos panderetas a la par. ¿Se acuerdan dónde estábamos haciendo eso? Yo después me reí. ¿Dónde? ¿Dónde lo hicimos? A la par del árbol embrujado, se lo juro que era el lugar más bonito que íbamos a hacer, pero estábamos pandereteando full, ¿verdad? A la par del árbol embrujado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue traer todos los textos que estaban justo antes de el recibimiento triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Sabíamos que al día siguiente José, y él nos sorprende con que Eduardo también, iba a hablar del Domingo de Ramos, y entonces lo que hicimos fue escoger todos los textos justo antes de eso. Y ahí lo que reconocimos es que Jesucristo les estaba diciendo, vea compas, voy para Jerusalén y todo el mundo me va a recibir como rey, pero mi reino no es de esta tierra. Es que se los advirtió, se los dijo, se los explicó. Yo sé que están esperando que me convierta en un rey más poderoso que David y Salomón, que me convierta en un rey que va a botar el imperio romano, pero compañeros, si eso están pensando, no han entendido nada. Mi reino no es de este mundo. Se los dijo. Se los dijo justo antes de esa entrada triunfal, que muy bien José nos explicó que no la hizo a caballo finísimo, sino en un burrito que probablemente, ¿verdad? Jodió su poquito, ¿verdad? Que lo tiró, que lo empujó para un lado y para otro, y que de verdad fue súper divertido, porque luego vimos las tomas de que aquí una imagen en un burro terminó de verdad pateada y tirada por ellos, ¿verdad? O sea que lo que nos contaba era en serio. Ese era el antecedente, pero definitivamente eso no es lo único que sucede en Semana Santa. Como en efecto no se convierte en el rey esperado, lo crucifican. Y es muy importante que nosotros reconozcamos que nuestro rey no se entroniza desde la gloria, sino que pasa primero por la muerte. Y no por cualquier muerte, por la muerte en cruz. Esta pintura es de un caballero que se llama Andrea Mantegna, es del tiempo preconquista, por allá por 1400, y me gustó mucho porque tenemos a las mujeres llorando al pie de la cruz, que está muy escrito en los evangelios, pero si se dan cuenta, todos los demás están, a mí qué me importa. Todas las otras personas que no están ahí por Jesucristo están como, esto pasa todo el tiempo. La crucifixión no era una cosa en aquel momento como exclusiva, no se la inventaron para Jesús. Pasaba tan comúnmente que ahí estaban rifándose la ropa del que está ahí arriba. Todos como si nada. Para mí es muy importante que cuando venga una celebración como esta, nosotros no nos portemos como todos ellos, como si nada. Lo celebramos todos los años pasamos por Semana Santa y chivísima porque no la dan libre, ¿verdad? Estamos de vacaciones y podemos hacer cualquier cosa y no le ponemos peso a lo que se está conmemorando. Él murió por usted y por mí. En la alabanza lo dijeron clarititico, ¿verdad? Nos conectaron muy bien con esa idea de Él murió por mí, pero resucitó, y celebramos que del temor a la alegría, de la desesperanza hasta hay un hogar para mí en el cielo. Cantamos muchas cosas que nos conectan con esta idea. No se nos puede olvidar.
Porque los seres humanos tenemos una memoria como muy volátil, ¿verdad? Y rápido nos metemos en la dinámica cotidiana de levantarme, correr, ir a trabajar, volver, vengo demasiado cansado, prendo el tele, me voy a dormir y vamos de nuevo. Y si no le prestamos cuidado a las celebraciones, se nos olvida lo poderoso del misterio de nuestra fe, de lo que significa que de verdad el que vino a mostrarnos cómo vivió, escogió esta muerte en cruz. El Satán nos recordaba que la crucifixión estaba reservada para subversivos y esclavos. Por eso incluso llorar por el muerto podía significar ser crucificado también. Esta acción de las mujeres al pie de la cruz llorando, nos la han vendido algunas veces como, y sí, las mujeres débiles llorando. No, era valientísima. Era valientísima porque algún soldado romano podría decir, ese no se está crucificando por esclavo, porque esclavo no era. Se está crucificando por subversivo. Y si estas lloran su muerte, también son subversivas. Crucifíquenlas. Es muy importante que nosotros podamos ver el ejemplo de quienes están en la palabra y nos llama a ser valientes. Nos llama a no acomodarnos al tiempo en el que estamos. Nos llama a caerle mal, a incomodar a quienes tenemos alrededor para seguir al Maestro. Más aún, los cuerpos se dejaban sin sepultura para ser devorados por los animales. Por eso enviaban soldados a vigilar los cuerpos para evitar que los sepultaran. No es el caso de Jesús, porque José de Arimatea le pide permiso al procurador romano, o sea, Pilatos, y entonces le dice, está bien, sepúltelo, ¿verdad? Se había lavado las manos, pero sabía que la cosa era compleja. Pero sí había romanos cuidándolo. En Mateo lo dice con mucha claridad, y es porque decían, es que si pierden el cuerpo van a decir que resucitó, y entonces este movimiento que estaba chiquitillo se va a hacer enorme. Tenían razón, se hizo enorme. Llegó hasta nuestros días y somos muchísimos. La Iglesia Universal somos muchísimos cristianos que le seguimos, pero no porque se robaron el cuerpo. ¿Qué fue lo que de verdad pasó? La historia es preciosa y sí la vamos a leer desde María Magdalena, porque desde que vino, yo no sé si a doña Norma hay que decirle hermana Norma, madre Norma, ¿qué le decimos? La hermana Norma, desde que nos vino a hablar de María Magdalena, nos ha empapado un poco en esta idea de lo que significó, ¿verdad? Y es que es precioso, si ustedes se ponen a pensar, literalmente ahí van las mujeres, siguen siendo valientes, van a ir hasta allá a embalsamar el cuerpo, no se lo iban a robar, pero van hasta allá y van en un acto de fe impresionante, porque incluso van diciendo, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Con qué fuerza lo vamos a hacer nosotras? Pero voy porque voy, ahí el Señor verá. Con aquella fe parecida a la de Abraham, que lleva al hijo y si el Señor dice que va a haber una ofrenda, alguna habrá, no va a ser mi hijo, yo lo llevo hasta el final, ¿verdad? Con esa misma fe iban, pero la fe le flaqueó al final, porque donde vio que la tumba estaba vacía, va y se devuelve corriendo a decirle al resto de los apóstoles, no está, el cuerpo no está. No logró ver que la ausencia del cuerpo significaba la resurrección de Jesucristo. No lo logró. Todos vienen, entonces, no, todos no. Un par de esos discípulos, ¿verdad? Juan todo vivillo dice, yo que soy más rápido, ¿verdad? Llegué primero y luego Pedro, no encontramos a nadie y se devuelven. Y entonces yo puedo imaginarme a Jesús, María, la cosa era con vos, ¿por qué me trajiste a todo el mundo? ¿Verdad? Entonces de verdad se espera que vuelva a quedar ella sola. Y en ese momento, esta historia está en Juan 20 entera, pero vamos a leer algunos versículos, 16, 18, dice, María, le dijo Jesús, por su nombre la llamó. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas, otras dicen no me sostengas, otras dicen no me toques, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y entonces María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él había dicho. Ustedes se imaginan estar llorando, yo no sé si han tenido una pérdida, un abuelito, un papá, una mamá, un hermano, alguien que hayan perdido. Cuando uno está en la lloración más profunda, ¿verdad? En ese momento del sentimiento de perder a alguien,
¿Se imaginan que le llame por su nombre y le diga, tranquilo, tranquila, estoy vivo? ¿Ustedes se imaginan el pasar del dolor, de la tristeza, de la desesperanza absoluta? El maestro murió y de la peor manera, vivo está. Esto es lo que está pasando en este momento. Es algo muy poderoso. Entonces, por eso puedo imaginarme a María Magdalena, como cualquiera de nosotros, colgado del Señor, ¿verdad? Es como, no se murió. Cálmese, que no me voy a ir todavía. Suéltame que vamos a caminar algún ratico juntos, ¿verdad? O sea, vean lo que está sucediendo ahí de la euforia en la que entra María Magdalena al darse cuenta que el Maestro está vivo. Y no solo significa que está vivo, significa que si la parte más difícil de su proclamación, que era decir, me voy a morir y voy a resucitar, sucede, yo le creo que toda la proclamación también es verdad. ¿No les parece a ustedes? Si cumplió lo más difícil, ¿cómo no va a cumplir todo lo demás? Eso es lo que está pasando aquí. La resurrección nos da un pasaje de la desesperanza absoluta a la euforia, a la alegría, a la victoria, al sentir que ahora todo es posible. La resurrección tiene ese poder aún hoy. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor puede pasarte a vos de la desesperanza a la euforia? Creemos que esto también es para nosotros, pero sin dejar de lado que no hay resurrección sin muerte. Es muy importante que entendamos que este momento de levantamiento del Señor no ocurre como algo humano de llegar y ponerle la corona. Primero hubo muerte. La vida de Jesucristo es un conjunto de lecciones de humildad, gracia, amor, empatía, pero nunca triunfalismos. Cuando estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor, es importante que entendamos que primero murió y murió feo. No hay resurrección sin muerte. Yo no sé si a ustedes les tocó hacer la tareilla famosa de sembrar los frijoles y ver cómo crecen. ¿Quién los sembró en vasito Herbert? ¿Verdad que sí? Y es todo bonito porque cuando uno se da cuenta que eso sucede, un frijol se convierte en un montón de vainicas. Es una cosa demasiado linda. Pero yo era bien tortera, ¿verdad? Entonces a uno le ponían la tareita, no sé, como el 1 de marzo para entregarla ahí de a finales de abril para que usted viera la matita divina. Pero Caro siempre se acordaba tardísimo. Entonces mi papá era especialista para alcahuetearme porque otra palabra no tenía. Entonces lo que hacía era que agarraba el frijol cuando yo me acordaba, como el viernes para llevar la tarea el lunes. Entonces agarraba el frijol y lo que hacía es que le ponía tierra, pero lo envolvía en papel. Como que si ustedes hicieran una segunda capita, está el vidrio, está el papel, está la tierra. Entonces el frijol, cuando yo lo llevaba el lunes, tenía como 3 centímetros, que no se hubieran visto, pero lo tenía pegado al vidrio para que la niña dijera, está bien, hizo la tarea, check, ¿verdad? Entonces, así lo perdonaban a uno. Pero era muy divertido porque lo primero que pasaba, porque uno lo veía muy bien, o sea, mi papá lo hacía para que se viera, era que el frijol se partía en dos, literal. Ya ese frijol no se puede comer. Ahí no hay comida. Algo se murió. Ustedes han escuchado esa frase que dicen, estoy rota, eso me rompió por dentro. ¿Han escuchado esa frase? Eso es lo que hace la semilla, y esta idea de comparar la muerte con una semilla no se nos ocurrió a nosotros. Jesús mismo en Juan 12:24 hace esa referencia de la semilla que tiene que morir para germinar, hablando justamente de lo que iba a pasar con él. Y luego Pablo de Tarso en Corintios 15 va a volver a decirlo. Yo me tengo que morir para fructificar, pero ustedes también. Ustedes también van a tener que morir a muchas cosas si van a querer fructificar. Como la semilla puesta en tierra. Necesitamos partirnos
para volver a producir algo completamente diferente. Y después de la euforia en la que María Magdalena sale en carrera, Jesús le dice, vaya, dígales a los discípulos, y ella sale en carrera y viene y les dice, lo vi, resucitó. ¿A dónde creen ustedes que estaban los discípulos? Escondiditicos, ¿verdad? Escondiditicos. Y yo les quise traer esta imagen porque a veces uno se imagina que es estar reunidos a puerta cerrada, es como nosotros cuando nos reunimos en la casa, que tenemos unos ventanales enormes y entra la luz y lo más bonito, no había luz eléctrica, ¿verdad? Sospecho que todo lo que eran lámparas no eran tan baratas como para encender 3 o 4, los señores estaban encuevados. Esta imagen en particular está debajo del convento de las hermanas de Nazaret. Encontraron esta edificación del primer siglo. Algunos se atreven a decir que era la casa de Jesús, porque dicen que históricamente ha estado en manos de la comunidad cristiana. Eso es como ir muy largo, yo no sé, ustedes buscarán y decidirán si le creen, pero lo que es importante es que así eran las casas. Entonces, literalmente decir, estaban abajo a puerta cerrada, es que estaban encuevados. A ver, no es para menos, ¿verdad? Imaginémonos que de verdad todo el mundo podía reconocer a los seguidores de Jesús, declararlos subversivos y que terminaran también crucificados. No estaban equivocados. La tradición cristiana nos dice que todos los discípulos murieron y murieron bien feo. Todos. Sí los persiguieron y sí murieron, pero no los encontraron escondidos en una cueva. No. Ustedes y yo conocemos la historia de Jesucristo, el poder de su mensaje, porque se atrevieron a salir de ahí y predicar su resurrección. Sí salieron. ¿Y cómo lograron hacer esto? Bueno, Jesús los conocía, entonces dijo, no le van a creer a María Magdalena, voy a tener que ir a hablar con ellos, ¿verdad? Y entonces la historia sigue en Juan 20, 19, 22, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Me gusta mucho que reconozcamos el tema temor. ¿Qué tenían? Miedo. ¿Y a quién? Conste que los que mandaban a crucificar eran los romanos, pero le tenían miedo a sus mismos hermanos. Yo quiero hacer esta salvedad porque cuando nosotros decimos que vamos a enfrentar a un enemigo poderoso, pensamos que es alguien afuera y se nos olvida que los enemigos más peligrosos están realmente cerca de nosotros. A quien realmente tenemos que enfrentar probablemente sean nuestros mismos hermanos. Y Él les dice, la paz sea a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, no vayan a hacer que dudaran que era Él, ¿verdad? Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron de aquel temor a la alegría. Y entonces Él repite, la paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora, el encargo de enseñarle al mundo de cómo debemos vivir como habitantes del reino, aunque aún caminemos en la tierra, es un encargo a cada uno de nosotros. Ahora, somos nosotros los embajadores y las embajadoras del Señor. Somos nosotros. Es importante que nos demos cuenta que nos dice, ok, cálmense, pasa ustedes, ¿verdad? Salgan. Por cierto, pista, no les dijo cálmense, les dijo pasa ustedes por aquello. Porque cuando uno está muy chiva, llegan y dicen, cálmese y uno, ¿verdad? No, paz, ¿verdad? O sea, pasa ustedes y acto seguido sopla sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No solo somos ustedes y yo, no somos el mismo de antes. Ahora el Espíritu Santo que le llevó a él a resurrección, nosotros lo tenemos viviendo dentro nuestro. ¿Entendemos eso tan poderoso? Entendemos que fue dicho que nosotros haríamos milagros más importantes que los de Él si tuviéramos fe. Entendemos que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros.
Tenemos esa convicción dentro nuestro. Porque a veces uno, no puedo, no voy a poder, eso no me lo pida, eso no va a pasar, eso a mí no me sale. A usted no, pero ¿qué tal del Espíritu Santo dentro suyo? Porque nos manda como embajadores ahora a mostrar cómo vivir, cómo Dios quería que viviéramos, pero nos manda un instrumento poderosísimo, el Espíritu Santo que empieza a dar fruto en nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Dice, reciban el Espíritu Santo. Y entonces pasamos del temor a la alegría. La resurrección tiene ese poder hoy. Movernos del miedo a la alegría. ¿Lo creemos? Creemos que podemos pasar de una cosa a otra por poder. La resurrección es un renacer hoy. Las palabras que realmente, esto es homilía de Papa Francisco en el 2021. ¿Se acuerdan que fue un año complicadísimo? Acababa de pasar el COVID y el 2021 no sabíamos si se iba a poner mejor, peor o cómo. Ok, esta es la homilía de él en ese momento y lo que nos dice es, las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división, olvido. Queremos suprimirlas para siempre. Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte, o sea, antes de la resurrección. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida, que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. La resurrección nos invita a trascender la humanidad tal como nosotros la entendemos. Es muy importante que nosotros podamos comprender que la naturaleza del ser humano tiende a ser muy repetitiva. Tendemos mucho a reproducir las cosas. Hace unas semanas estaba hablando con ustedes de la historia de Marta y María y les contaba lo difícil que es despojarse de lo que a uno le enseñaron, lo que se supone que tenía que ser mujer, ¿se acuerdan? Y yo tengo otras oportunidades y otras condiciones de las de mi mamá y definitivamente otras que las de mi abuela y por mucho otras de las de mi bisabuela y aún así lo reproducimos. No sé si se han dado cuenta, pero como pueblo latinoamericano, cómo rápidamente tendemos a regalarle nuestra independencia, libertad y autoridad a cualquier pueblo que aparezca, más poderoso, más grande que nosotros. Uy, sí, resuelva usted. Como que si no tuviéramos años de haber salido de la conquista y la colonia, que aparezca una madre patria que nos resuelva. Y uno dice, ¿qué pasó? Tendemos como humanidad a reproducir las enseñanzas anteriores, nos dan alguna tranquilidad, nos dan alguna paz. Pero el llamado que nosotros tenemos en la resurrección es no viva ya según los criterios del tiempo presente. No le haga caso a esa humanidad. Usted tiene un rey que ya venció y que no es humano. Eso es lo que nos está invitando a la resurrección como un renacer hoy. En 2 Corintios 5, 14, 17, ahora es Pablo el que nos está explicando el misterio de la resurrección y lo que significa para nosotros. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Lo que nos está diciendo, sí, Él murió por nuestros pecados, pero la expectativa es que entonces nosotros vamos a morir al pecado. La expectativa es que nosotros vamos a morir a lo pasado. Nosotros vamos a morir a todo lo feo que tiene la humanidad. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. La expectativa es que si tomamos su muerte como pago por mí, yo también asuma esta vida de embajadora, de embajador de Él. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Ustedes no saben lo difícil que es esto para mí. Esto es un reto complicadísimo. Porque agarrar a alguien y hacerle el filtraje
Más uno como profesional en psicología, ¿verdad? Facilito uno dice, narcisista, ególatra, 10,000 diagnósticos podemos ponerle, ¿verdad? Rápidamente nosotros podemos filtrar a la gente, pero dice, hey, suave, suave, suave. Ese es un hijo de Dios también. Y si yo le tengo misericordia a usted como hija de Dios, salada le tiene que tener misericordia a él también. Y uno, ¿verdad? Porque qué bonito todos los privilegios para uno, pero no tanto que uno le dé esos privilegios a los otros. No considerando a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando estamos el 1 de enero, hacemos metas y planes. Este año voy a perder 5 kilos, voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana, voy a ahorrar el 10% de mi salario, voy a visitar a mi mamá todas las semanas, no voy a dejar de ver a mis amigos, qué barbaridad, me voy a acostar temprano, no voy a pasar tanto tiempo viendo TikTok, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos ponemos el 1 de enero? ¿Qué nos estamos planteando ahora que estamos celebrando algo aún más importante? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los planes que estamos haciendo en función de esto? ¿Qué significa lo viejo y qué significa lo nuevo? La resurrección tiene el poder de cambiar la muerte a la vida aún hoy. ¿Creemos esto? ¿Qué debe morir en nosotros para que pueda haber vida en estas áreas? Ella es Anna Essinger. Perdón que todo esté en inglés, pero les aseguro que era la mejor imagen y la que mejor explicaba las cosas. Ella fue maestra judía alemana en el tiempo pre-Segunda Guerra Mundial. Tuvo la posibilidad de estudiar en Estados Unidos y la dama agarra el libro Mi lucha del señor Hitler y dice, oh no, lo que se viene está complejo. Y antes de que Alemania entrara en guerra con Europa, ella tenía montones de estudiantes judíos. Se inventó una excursión a Londres y consiguió los permisos de todos los gobiernos, de todos los gobernadores para poder pasar a todos los chiquitos judíos que tenía en Alemania a una excursión en Londres de la que obviamente no volvieron. Y así salvó 60 niños. Habría sido suficiente, ¿verdad? Pero la estrategia le sirvió. Dicen que salvó miles de chiquitos en esta escuela en Londres. Miles. Hay que dejar algo claro. La resurrección nos mueve a nosotros a la vida. La resurrección nos da a nosotros alegría. La resurrección nos da a nosotros euforia, esperanza. Pero el mundo a nuestro alrededor no ha cambiado. Sigue habiendo muerte, odio, disensión, intereses políticos, una serie de cosas que hacen daño. El mundo sigue siendo el mismo, pero nuestra misión como embajadores y embajadoras es abrir muy bien los ojos para ver cómo desde donde estamos convertimos en vida la muerte que se está sembrando alrededor. Tenemos una misión trascendental de generar transformación, cambio alrededor, a pesar de que no, el mundo no ha cambiado, no, las circunstancias no han cambiado. Todo lo que está a nuestro alrededor sigue estando igual. Este es un cambio espiritual. En Gálatas 5, 22, 25 nos dice qué es lo que hace el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que Jesús les manda después de enviarlos como embajadores, ¿qué es lo que hace? Y entonces con mucha claridad dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo amo este pedacito. No hay ley que condene estas cosas, porque seguir el mensaje del evangelio nunca nos va a poner a tener persecución de ley. No en esta época, no en este lugar. Eso es muy importante, no nos va a mandar a matar en su nombre.
no nos va a mandar a robar en su nombre, no nos va a mandar a hacer una serie de cosas que definitivamente no vienen en su nombre. Y habría que ver lo impactante que es lo que sucede en nombre de Jesucristo y las barbaridades que se cometen. Tenemos que tener cuidado de lo que sí produce el Espíritu. Los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Miren, a mí no me gusta llenarlos de versículos porque digo que se les van a olvidar. Pero entonces yo me acordé que había una cosa que uno dice, el comodín de pregunta. Entonces hice trampa. Entonces yo dije que iba a ser el comodín de pregunta porque hay un versículo que yo digo que debería ser de memorizar, que es Romanos 6:4. Entonces, el comodín de pregunta, ¿qué dice Romanos 6:4? Así fuerte y con poder porque tiene que oírse hasta aquí. Lo que está diciendo es que si bien es cierto, nosotros no nos morimos, ¿verdad?, con Él, lo cierto es que en el bautismo estamos haciendo un ritual de muero con Él para resucitar con Él. Y lo que estamos diciendo es que en su resurrección, entonces ahora, de nuevo usa la misma frase, andemos por el Espíritu. Entonces, es importante que nosotros veamos que según lo que tenemos aquí, el Espíritu no nos lleva a fama, no nos lleva a poder, no nos lleva a dinero. Esas cosas no vienen de Dios. Muy importante porque tenemos que aprender a reconocer lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios y reconocer a quienes se proclaman que vienen en nombre del Señor y quienes no. Pero voy a hacer la salvedad. Qué fácil es reconocer la tuca, porque ahí sí que no es paja, la tuca en los líderes mundiales actuales y decir, qué brutos, ¿cómo van a decir que eso viene de Dios? Qué bárbaros, ¿verdad? Muy fácil verlo ahí, los mundiales o los nacionales, muy fácil. Pero ¿y nosotros? Cuando nosotros nos entronizamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros lugares cercanos, desde la fama, el poder, el dinero, y no desde el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Porque es que no se vale que nosotros entendamos que nuestro reino era de este mundo, que nuestro reino iba a ser David o Salomón, que nuestro reino iba a ser un líder poderoso que iba a mover todo lo que sucedía, pero que nosotros sí queramos serlo. No se vale. Vean, hay demasiada gente que conoce el mensaje del Señor, demasiada gente que cree que Jesucristo vivió, pero que no son cristianos, no son cristianas. Eso pasa por seguirle a Él, como Él nos enseñó, y no por conocer de Él. Usted puede saber inglés, eso no lo hace gringo ni inglés, ¿verdad? Ni australiano. Unos cuantos hablan inglés, ¿verdad que no? Usted puede conocer los textos, pero si no empieza a comportarse como Cristo, ¿está seguro que es cristiano, que es cristiana? El llamado es a que nosotros demos fruto desde el Espíritu. Pero la idea es entender que la resurrección nos hace pasar del orgullo, que es todo lo que no viene del Espíritu, disensión, pleitos, celos, vanidad, maltrato, ¿sí? Nos hace pasar del orgullo al amor. La resurrección tiene ese poder aún hoy. ¿Lo crees? Yo honestamente quisiera transmitirles a ustedes la idea de que deben morir cosas en nosotros hoy, de que el bautismo es realmente una metáfora cristiana que representa la muerte del viejo ser humano y la resurrección a una vida nueva en Cristo. Que celebrar la resurrección se trata de que nosotros digamos, ¿qué tiene que morir en mí hoy para yo ver resucitar, renacer algo nuevo? Porque no vamos a vivir a lo mismo, sino que la idea es renacer a algo diferente, a algo nuevo, a algo que dé fruto distinto. Una sola semillita de frijol, un solo frijol se convierte en un montón de vainicas. Esa es la transformación. No es una resurrección donde un frijolito se pudre y sale un frijol. Esa no es la resurrección que el Señor nos está mostrando a nosotros. Simboliza la purificación, el inicio de una vida espiritual, la unión con la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, todos los que somos creyentes, y el sello de una nueva alianza con Dios. Ahora yo lo sigo a Él, no a las cosas de este mundo.
Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, yo no quiero hacer sentir a nadie culpable. Esta no es una prédica que tiene por objetivo, si usted tiene celos y envidia, usted no es cristiano. Si usted todavía está en adicción, usted no es cristiano. No. Vamos a dejar algo claro. Creemos en el concepto proceso. Creemos que algunas cosas en nuestra vida van a costar. Algunas mañas en nosotros son difíciles de cambiar. Creemos que así como la mariposa cuando está saliendo del capullo, si a usted se le ocurre ayudarle, se agarra unas pinzas para quitarle lo que le sobra y le ayuda a abrir las alas, la mata. Literalmente no llega a volar nunca. Hay que verla pacientemente. Yo no sé si ustedes han visto este proceso alguna vez. ¿Sí lo han visto? Yo que soy súper impaciente, empecé así. Bueno, muy bonita la que sigue, ¿verdad? Porque realmente es lento. Y yo quisiera que ustedes dijeran, sintieran, pensaran, esta área de mi vida me está costando mucho, pero está en proceso. Y eso es victoria. Porque nosotros decimos que aquí no queremos gente perfecta, no aceptamos gente perfecta. Entonces la idea es, esa frasecilla la usan mucho en los gimnasios, proceso no perfección, ¿verdad? Andamos buscando esa lógica de ser cada vez más parecidos a Cristo. Entonces, ¿de qué se trata lo que celebramos hoy? De que pasamos de la esperanza a la euforia. Algunos de ustedes el momento más difícil es justo la desesperanza. Con mucha ilusión los invito a todos, estamos esperando un disco producido en esta iglesia con calidad maravillosa del señor don Abraham Artavia. Haga así para que todo el mundo lo vea. Donde nos damos cuenta que de verdad en el Señor hay un proceso que puede pasar de algo terrible a algo pero exquisito. Porfa, búsquenlo, porfa, ¿verdad? Porque la idea es que podamos celebrar en comunidad lo que el Señor hace en nuestros miembros, y más si tiene una calidad de semejante tamaño, ¿verdad? Algunos el problema es el miedo. Algunos el problema es realmente que nos tiemblan las canillas de las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Yo le recuerdo que el Señor le puede convertir eso en alegría. Y con alegría nos es más fácil caminar. Tal vez el problema suyo está en muerte. Todo lo que ve a su alrededor es muerte. Ira, dolor, revancha, enojo, venganza. No logramos ver cómo hay vida en estas cosas que están a nuestro alrededor. Tal vez es ahí lo que usted tiene que dejar literalmente morir. Y algunos están más en la línea del orgullo. Algunos tal vez estamos pensando, yo soy quien tiene la razón, a mí se me tiene que hacer justicia, es mi verdad la que importa, ¿por qué todos son tan chapas que no ven lo obvio, verdad? Tal vez es desde el orgullo donde nosotros tenemos que empezar a enterrar eso para que el Señor nos dé un fruto de amor, porque este es el poder que tiene la resurrección hoy. ¿Lo creemos? Entonces nos corresponde empezar a analizar qué es lo que nosotros tenemos. La hermana Norma nos cantaba pedacitos de la canción esta cuando nos estaba hablando de María Magdalena, pero a mí me hizo mucha gracia porque ella lo que cantó fue esto, un poco haciendo referencia a lo que María Magdalena contó, pero yo quiero hacer referencia justo más bien al final, ¿verdad? A lo que implica eso que cantó. ¿Tenemos la canción, chiquillos? Se preguntan al marchar.
al igual que María Magdalena, al principio empezamos a caminar sin saber quién nos va a mover las piedras. En esa área de nuestra vida que vemos temor, desesperanza, muerte, en ese lugar donde el orgullo se ha entronizado, podemos empezar a caminar aunque no sepamos quién va a mover la piedra. El Señor ve nuestro esfuerzo y mandará a los ángeles. Pero si ya estamos ahí, tenemos que aprender a vivir la esperanza de un futuro mejor en proceso. No va a venir cuando nosotros queremos o como nosotros queremos. Durará lo que dure la mariposa en levantar las alas. Pero definitivamente nos exige a nosotros a luchar por un mundo de justicia y paz, porque en eso nos convertimos por su Espíritu Santo en sus embajadores, enviados al mundo como Dios envió a Jesucristo. ¿Quieren unirse conmigo en oración?